Bueno, vamos dando comienzo entonces a la mesa Teatros Independientes Argentinos y Archivos entre Dictadura y Transición Democrática. Nos toca coordinarla a Falaló Marín de la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, en mi caso Ramiro Manduca de acá de la Universidad de Buenos Aires. Y nos van a estar acompañando Alba Saura Clares de la Universidad Autónoma de Barcelona y Eugenio Shkolnikov de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Artes del Espectáculo eh, y también becario CONICET, al igual que Fuala Lomarín en el caso de Fuala, becaria postdoctoral. Fuala, Bueno, esta mesa que lo que hace es tratar de recoger algunos debates que venimos dándonos en relación a los teatros independientes y los archivos entre dictadura y transición democrática. Recupera algunas experiencias que los compañeros nos van a compartir en esta oportunidad y en virtud de algunos debates que se suelen dar en relación al archivo de las artes escénicas y los estudios teatrales, hemos considerado, y acá les compartimos Alba y Eugenio, trabajar sobre la dimensión material de esta discusión, más que la discusión conceptual, sobre la que también podemos hablar ampliamente. Y en esta discusión más en relación a la materialidad de estos archivos, también sus implicancias políticas, sus implicancias institucionales y la necesaria labor en red, que bueno, de alguna manera esta mesa recoge un poco de eso que ya venimos ensayando a través, bueno, de la red de investigadores en prácticas escénicas y performáticas de la que formamos parte y que en su pata archivística nos encuentra a nosotros siempre conversando sobre esos temas. Así que bueno, un poco por ahí ya vamos a proponerles algunos ejes de conversación una vez que terminen las exposiciones. Así que bueno, esa sería el encuadre que les proponemos con Rami. Está sí, silenciador. sí, ahí está. Bueno, un poco en virtud de eso, les invitamos, no sé quién de los dos quiere comenzar, de los dos quiere comenzar con su exposición. Bueno, también tanto Fuala como en mi caso, junto con Alba, estaremos siendo coordinadores y expositores también, pero tratando de abonar a este diálogo más general. No sé si querés que comencemos con vos, Euge. Como quieran, si quieren arranco yo. Dale. Bueno, muchas gracias. La verdad que me pone contento poder compartir con ustedes, que son todos compañeros y compañeras con los que venimos desarrollando un diálogo muy fluido y un intercambio también muy fluido y que gran parte de mi investigación eh, tuvo que ver con trabajos que fui desarrollando con mucha de la gente que está aquí exponiendo, ¿no? En el caso de Falalo, el caso de Ramiro y el caso de Alba también. Concretamente, mi tesis doctoral, que está en proceso de desarrollo, estudia la Dirección Teatral de Buenos Aires durante la última dictadura militar, focalizando puntualmente en la relación entre teatro, entre dirección, ¿no? y política. Y me detengo particularmente en mi tesis sobre tres trayectorias particulares que se desarrollaron entre 1976 y 1983. Una es la trayectoria que llevó adelante Jaime Kogan, director fundador del equipo Teatro Pairó, a fines de la década del 60 y que tuvo y tiene, digamos, aún hoy el equipo Teatro Pairó una continuidad vinculada a la producción escénica. Luego también trabajo con Rodolfo Graciano, que en esos años fue director artístico del Teatro Nacional Cervantes y que venía del Teatro Independiente. Y por último con Laura Yusen. Bueno, en el transcurso de investigación yo acudí a la consulta tanto de archivos públicos como de archivos privados y también produjo una serie de testimonios orales a partir de una serie de entrevistas que realicé a diversos artistas vinculados tanto a las producciones escénicas que estoy estudiando como a la trayectoria de estos directores que les nombraba recién, ¿no? Fueron entrevistas a algunos actores, algunas actrices, a escenógrafos, asistentes de dirección, algunos empresarios teatrales también, músicos.
Em, Entre los archivos públicos que consulté, se encuentran el archivo y la hemeroteca del Instituto Nacional de Estudios Teatrales. En particular, hice un trabajo muy específico sobre un fondo documental del equipo Teatro Pairó en esos años, que fue donado en su momento al instituto por parte de la gente del Teatro Pairó. También trabajé con el archivo del Teatro Nacional Cervantes, con el archivo de la Sociedad Argentina de Autores Teatrales, con el fondo documental Banade, que forma parte del Archivo Nacional de la Memoria, con algunos archivos de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego, bueno, con algunas bibliotecas más conocidas, sobre todo haciendo una consulta hemerográfica de la Biblioteca de la Legislatura porteña, de la Biblioteca del Congreso, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca del Instituto de Artes del Espectáculo, del Centro de Documentación del Complejo Teatral. Y en lo que refiere a los archivos privados, consulté sobre todo algunos archivos personales, como por ejemplo el archivo personal de Rubén Schumacher, el archivo personal de Diego Kogan, de Graciela Galán, de Antonio Mónaco, del propio Rodolfo Graciano, de Un Furneri, que fue una actriz que participó de algunas producciones que dirigió Graciano en esos años en el Teatro Nacional Cervantes. Bueno, y también algunos archivos más. Sin duda, digamos, el carácter, ¿no?, fragmentario y disperso de estos archivos consultados organizó para mí un fondo documental muy heterogéneo, pero donde fui encontrando algunos documentos interesantes, sobre todo para llevar adelante un objetivo que me había propuesto en el inicio de la tesis y que ahora le voy a comentar tal vez los problemas que trajo aparejados ese objetivo, y que tenía que ver con no solamente reconstruir la trayectoria de estos artistas, sino también intentar reconstruir las producciones escénicas, ¿no? Y ahí aparecía un primer problema grande, que es que los registros de algunas obras teatrales de estos directores y esta directora, Laura Yussem, ¿no?, que fueron estrenados en esos años, digamos, no hay, digamos, registros que puedan aún ilusoriamente, digamos, permitirme pensar en la posibilidad de construir o de reconstruir esos espectáculos de manera completa y total, ¿no? Entonces, apelé sobre todo a- a relevar cuando aparecían cuadernos de ensayos, bocetos escenográficos y de vestuario, fotografías, algunos pocos documentos audiovisuales, ¿no? En ese sentido, el fondo documental del equipo Teatro Pairó, por suerte, contaba con gran parte de los registros audiovisuales de las obras estrenadas por Kogan en esos años. Encontré videos de Visita, de Maratón y de Ivano, ¿no?, que fueron tres de las cuatro obras que Kogan dirigió en el período. También, obviamente, metatextos, afiches, y luego intenté conjugar ese material documental con los testimonios orales, ¿no?, que me permitieron acceder también parcialmente a, bueno, ciertos aspectos vinculados a los procesos de trabajo que llevaron adelante estos directores y estas directoras, con escenógrafos y también con los actores, con las actrices, etc. Em, Me centro ahora un poco digamos, un aspecto que yo descubrí en parte indagando en los archivos, sobre todo lo que serían los archivos públicos, que tiene que ver con que al indagar, por ejemplo, en el fondo documental Banade, o inclusive en los documentos, en algunos documentos que encontramos junto con Rami en la legislatura porteña, eh, al menos en mi caso me permitió complejizar un poco un punto central para pensar la producción cultural y teatral en particular del periodo, que tiene que ver con la incidencia del dispositivo represivo en la trayectoria y en la producción de estos directores y de estas directoras, ¿no? Es decir, poder pensar también cómo operaron los mecanismos de regulación cultural y de control más allá de lo que era el andamiaje legal. Es decir, más allá de los decretos de prohibición de diversas obras que fueron efectivamente prohibidas en esos años, ¿no? Y uno de los hallazgos que hicimos con Rami, que me parecía interesante destacar, tenía que ver con los denominados informes de acción psicosocial hallados en el Fondo Documental Banade, porque me permitían observar también justamente la persecución, ¿no?, bastante sistemática que había sobre gran parte de estos directores, ¿no? Y que un poco revelaban esos informes, no solamente las declaraciones públicas de estos artistas, sino también que ponían el acento en
cuando ellos efectivamente estaban con alguna obra en cartel o cuando estaban desarrollando alguna actividad de índole pedagógica, ¿no? Hemos encontrado con Rami inclusive alusiones a avisos en diarios vinculados a cursos de dirección que dictaba Jaime Kogan en esos años, por ejemplo, ¿no? Y también, digamos, la producción de Laura Yussem aparece señalada en los informes de acción psicosocial, sobre todo a partir de la década del 80. Entonces, un primer elemento que me permitió observar a partir de la indagación de estos archivos tuvo que ver con eso, con complejizar cuáles fueron las dinámicas, los mecanismos y las operatorias de parte de la censura sobre el campo teatral y en particular sobre la dirección. Y como les decía al principio, digamos, y este tal vez sería el punto, digamos, como más interesante de alguna manera de las preguntas que me fueron surgiendo en el transcurso de la investigación, uno de los desafíos centrales justamente tuvo que ver con cómo reconstruir a partir de estos registros, ¿no? Parciales, fragmentarios, las puestas en escena de los espectáculos que yo seleccioné para analizar en el corpus. Y entonces, bueno, a partir de esa pregunta que tendría que ver con cómo construir hipótesis de lectura sobre estos espectáculos a partir de un objeto que por definición está ausente, ¿no? Como sería la puesta en escena del pasado, los acontecimientos escénicos del pasado, eh, tuve que ingeniármelas un poco para pensar una propuesta metodológica y para de alguna manera legitimar, ¿no? El valor que tenía el fragmento aún en su condición parcial. Y un poco también a partir del trabajo que hicimos con Rami, de muchos intercambios que tuvimos, él me sugirió trabajar con un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg y que acuña un concepto sumamente interesante en términos metodológicos, que es lo que él denomina el paradigma indicial, ¿no? Ginzburg lo voy a explicar de manera muy sintética, porque es sin duda un paradigma complejo, ¿no? Para pensar, pero él señala, sobre todo en un texto que se llama Indicios, justamente, él identifica tres disciplinas, ¿no? A partir del siglo XIX que ponen de manifiesto, dice él, una opción metodológica específica, ¿no? Basada en un mismo modelo cognoscitivo, ¿no? Él va a cruzar digamos, las apuestas metodológicas que desarrolla un crítico de arte de esos años que se llama Giovanni Morelli, al cual le encomendaron eh, investigar sobre algunas obras pictóricas y poder diferenciar cuáles eran originales y cuáles eran copias, ¿no? Luego también Ginsburg va a hablar de cómo operan los casos policiales en la saga de novelas que escribe Arthur Conan Doyle y de las operaciones lógicas para resolver los crímenes que desarrolla su personaje más conocido, que es Sherlock Holmes. Y luego también va a identificar el mismo esquema metodológico en el inicio del desarrollo de la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no? Lo que dice Ginsburg que esas tres propuestas parten de una misma formulación metodológica, que es la elaboración de un esquema interpretativo basado justamente en una serie de detalles aparentemente secundarios y marginales, ¿no? Como podrían ser los relatos de los sueños, el dibujo de ciertos rasgos físicos, ¿no? Sobre los que Morelli se detenía particularmente, por ejemplo, la manera de representar las uñas de los dedos de los personajes que aparecían en las pinturas, las orejas, ¿no? O cualquier conjunto de detalle que aparentemente en principio resultaría trivial, ¿no? Y estos elementos, digamos, ¿no? Aparentemente marginales, puestos en diálogo con otros fenómenos específicos del contexto histórico y cultural, adquirían para estos investigadores, ¿no? Una evidencia reveladora. Y Ginsburg sintetiza de alguna manera esa opción metodológica de la siguiente manera. Él dice, lo que caracteriza a este tipo de saber es su capacidad de remontarse desde datos experimentales aparentemente secundarios a una realidad compleja, no experimentada de forma directa, ¿no? Inclusive Ginsburg va a definir una genealogía del paradigma indicial que él la remonta a la práctica de los cazadores prehistóricos, ¿no? Él dice, los cazadores prehistóricos, a partir de la lectura de ciertas huellas que dejaba la naturaleza, podían inferir el pasaje de una presa, ¿no? Y me parece interesante también esta idea de cómo esos detalles menores permiten acceder, ¿no? A una realidad que no puede ser experimentada de forma directa. Hay algo de la resonancia que para mí tenía esa reflexión vinculada también al ejercicio de la reconstrucción de la puesta en escena. Entonces, un poco en el planteo de la tesis, eh, lo que propongo es que, digamos, desde el ámbito de los estudios teatrales,
tomar, ¿no?, las fotografías de una función o los bocetos escenográficos o los apuntes de ensayo, las plantas de luces, inclusive las anotaciones sobre los textos dramáticos intervenidos por el director o por la directora pueden, ¿no?, pensarse como documentos que asumen el estatuto de indicios, justamente, ¿no? Y en la medida en la cual, aunque sea de manera parcial e indirecta, estos documentos permiten reconstruir aspectos significativos vinculados a lo que fueron esas escenificaciones, digamos, ¿no? Las características en torno a la plástica escénica, a los registros de actuación, a la configuración espacial de los espectáculos. De alguna manera estos fragmentos, ¿no?, puestos en diálogo entre sí, organizan para mí una serie indicial que da cuenta de los aspectos estructurales de estas puestas en escena que estoy analizando. Entonces, en una segunda parte del trabajo, una vez relevados estos indicios, lo que hice fue también, digamos, trabajar con estos documentos a partir de un modelo de análisis que elabora Patrice Pavis, ¿no?, que lo denomina análisis reconstrucción, y que tiene que ver justamente con una opción metodológica para intentar reconstruir aquellas puestas en escena del pasado, digamos, a las cuales el investigador o la investigadora no puede acceder de manera directa. Y también tomé de Pavís un esquema de preguntas, ¿no?, que él denomina un modelo de cuestionario, que me permitían justamente hacerle preguntas a estos documentos, ¿no?, a estos documentos fragmentarios, y que, digamos, ese modelo de cuestionario define algunos elementos centrales vinculados a las características escenográficas, al vestuario, el uso de objetos, a la función de la música, pero también cómo todas estas materias, ¿no?, organizan un sistema relativamente coherente para pensar la escenificación. Y algo que me resultó interesante era que luego de la lectura del texto de Ginsburg, ¿no?, volviendo a las definiciones que daba Pavís sobre el análisis y reconstrucción, ¿no?, la definición que él da de este modelo de análisis, aparece muy claramente la palabra indicios, ¿no? Pavís define el análisis y reconstrucción, dice, como una práctica realizada post festum, o sea, ¿no?, luego de acontecidos estas puestas en escena, que se encarga fundamentalmente, y lo primero que dice es de coleccionar indicios, ¿no? Dice que coleccionar indicios, reliquias o los documentos de la representación, y también, ¿no?, las declaraciones de la intención de los artistas y los registros efectuados, bueno, dice él, desde todos los ángulos y de todos los formatos posibles. Entonces, de alguna manera, la posibilidad de asumir, digamos, la opción indicial como un esquema metodológico fue lo que me permitió pensar en la posibilidad de establecer hipótesis de lectura sobre estas puestas en escena a partir de un material tan recortado, ¿no?, como eran estos hallazgos documentales. Y por otro lado, lo que quería destacar también es que la organización de estos indicios me permitieron empezar a construir hipótesis de lectura que ponían en diálogo ya no solamente las características internas, estructurales de estas poéticas de dirección, sino también cómo estos espectáculos podían dialogar con algunos aspectos del orden macropolítico, ¿no?, de esos años, o del orden social, digamos, ¿no? Y algo, lo que yo pongo el acento en la investigación es cómo la recurrencia, ¿no?, de ciertas estrategias espaciales y lumínicas que aparecen en los espectáculos, algunas de ellas vinculadas a la representación, ¿no?, de espacios clausurados, a la utilización programática del claroscuro, por ejemplo, se pueden articular con las características que asumió el espacio público en el contexto dictatorial, ¿no? La idea de una esfera pública justamente obturada y asediada por la violencia militar, digamos, ¿no? Entonces también la idea de que los indicios establecen una articulación entre las características propiamente estéticas de estos espectáculos y otras problemáticas a nivel social, político, etc. Em, bueno, eso es un poco, digamos, el planteo general de mi investigación, y un poco me parecía interesante traer esta idea de justamente del paradigma indicial para pensar, digamos, una vía posible de reconstrucción de las puestas en escena que acontecieron hace muchos años y en donde lo que queda verdaderamente es muy poco, ¿no? Son huellas, son restos, ¿no? Y restos que podrían en principio parecer insignificantes, digamos, ¿no?, pero en la capacidad también conjetural, y esto es algo que va a destacar mucho Ginsburg, ¿no?, de que en definitiva el paradigma indicial se afirma en esa dimensión hipotética, ¿no?, de cómo pensar esos hallazgos. Bueno, se abre una vía posible para investigar sobre las puestas en escena
del pasado. No sé cuánto estamos de minutos, ¿estamos bien? ¿Estuve Estamos corto? perfectos. No, estuviste Bueno. muy bien. Estuviste muy bien. En tiempo y por la exposición, no es para hacer una valoración apresurada, digamos, pero no, estuvo muy bueno. Gracias, Euge. Eh, Le Nada, sigo hay yo. cosas que me parece que luego entran muy bien en tu exposición respecto a algunos ejes que habíamos pensado con fuera. Alba, y después vas vos, Fa, ¿te parece? O si quieres tú ahora, me da igual, Ewa. No, no, pasen ustedes, pasen ustedes. Pasa Vale, usted, después de perfecto. usted. Gracias, coordinadoras de la mesa. Bueno, qué gustazo estar aquí en la mesa, aunque sea virtual, pero sintiendo más cerquita. Tengo diapositivas y todo ya. Espera quizá un segundo, Rami, ya las ponemos, por decir antes una cosa y que no sea ahí lo concreto. Eh, que también de lo que venimos compartiendo en este tiempo, como decía Eugenio, pero que también bueno, tiene mucho que ver con todo lo que organizasteis el año pasado en Córdoba, y fuera lo que fue muy importante ir compartiendo preocupaciones y espacios compartidos, y este es otro de ellos. Eh, Comparto mucho algo que ahora comentaba al final Eugenio con todo este paradigma inicial que nos comentaba, que es esa cuestión casi arqueológica que nos permite ahora y que nos sitúa también en un estadio que siento y sé que insisto muchas veces en esto, pero que siento que nos deja en un lugar muy diferente los estudios teatrales de lo que estábamos hasta el momento. También parte de cómo se desliga de la filología y del peso de la palabra escrita y del texto como el único material que teníamos antes, ¿no? Que nos quedaba, que es el que pervivía. Pero ahora esa imposibilidad aparente de estudiar una puesta en escena, una poética de dirección, de enfrentarnos a prácticas actorales o cuestiones similares, de repente el archivo, tanto el que podemos construir en el presente como su recuperación de archivos del pasado, nos deja un nuevo espacio que permite que una tesis como la de Eugenio o evidentemente también como la de Fuáralo, pero que incluso las que no como las vuestras están más centradas en puesta en escena, en escenificación, sino que todas otras también se estén nutriendo y en mi caso particular me permitiera estudiar teatro abierto, que es lo que estudié en la tesis doctoral, que aquí ya sé que lo sabéis, pero para dejarlo así planteado, bueno, saber que estaba haciendo un trabajo sin duda filológico en cuanto al trabajo directo con el texto dramático, pero alimentado de todas las posibilidades que estas nuevas fuentes y esta recuperación de materiales generaba y amplía, enriquece y creo que nos sitúa en el nuevo paradigma en el que también se sitúan los estudios teatrales y me parece esencial y no casual el hecho de que nos esté rondando con tanta fuerza en este campo, en otros también, pero en este campo haya hecho una media y haya ocupado un lugar importante. Eh, Como comentaba un poco, ahora si quieres podemos compartir el PowerPoint o después, como quieras tú, Ramiro. En mi caso, y hago un relato que sin duda a quienes estáis aquí ya conocéis, pero bueno, para su constancia dentro de la mesa, en mi caso el encuentro con Ramiro en el ámbito de la investigación fue especialmente revelador para pensar desde puramente los archivos, por diferentes motivos. En primer lugar, por percibir ante un mismo objeto de estudio, que en este caso era teatro abierto, y un objeto de estudio tan trabajado como teatro abierto, cómo acercarnos a él desde la posibilidad que nos ofrecían las nuevas fuentes, desde la recuperación directa de textos dramáticos hasta entonces no conocidos, más allá de los paradigmáticos que habían traspasado el tiempo, a todo el trabajo, voy a llamarle arqueológico, Ramiro, pero podría ser de otra forma, pero casi arqueológico que está realizando de toda la parte archivística. Pero sobre todo fue percibir cómo esos materiales, esos archivos que ahora se nos descubrían, eran interpretados y trabajados de forma muy distinta por mi parte y por la suya. Porque implica también cómo todo este material con el que nos encontramos a través de los procesos de investigación es absolutamente rico justamente desde las perspectivas diversas con las que podemos trabajarlos. Ya empieza la siguiente reflexión a la que quiero llegar, que es la necesidad de asumir que a través de los procesos de investigación generamos en sí mismo un archivo, además del compromiso con otros, pero que todo proceso de investigación doctoral, postdoctoral o de cualquier espacio en el que nos encontremos está generando a través de las entrevistas, de la recuperación de materiales, de la recuperación de textos, de todo lo que vamos hallando, casi desde nuestro propio proceso de trabajo, un archivo en sí mismo
y la posibilidad de romper con las lógicas que hacen que esos archivos queden iba a decir en casa, sería un poco más real decir en el drive de cada una, en cada caso, en lo digital. De esa forma, poder establecer prácticas y dinámicas que compartan todos esos archivos y materiales, que nos hagan compartir todo lo que vamos hallando, permite enriquecer, asumiendo además las perspectivas distintas desde las que nos vamos acercando a esos materiales. Bien decía antes que yo lo miro desde un lugar de la reconstrucción de trato abierto, evidentemente Ramiro es de otra, pero ahora como acompaña un genio, él va a ver esas puestas en escena, va a hacer un proceso comparativo con el trabajo que también viene realizando, analizando escenificación, y va a llegar hacia lugares distintos, materiales que se enriquecen desde cada una de las miradas. Y desde esta intuición, vamos a llamarle, pero creo que realidad y necesidad es también como surge todo el proyecto de archivo escena abierta, que ahora ya le ponemos nombre, le llamamos así, pero que durante más tiempo ha sido esto que veníamos gestando alrededor de teatro abierto y ahora ya tiene nombre en sí mismo, que es la posibilidad que nos ha brindado también el momento en el que nos encontramos. Me refiero también en la parte de descubrir sus archivos, de que todavía tengamos la disponibilidad de acercarnos a ellos, y el tiempo también está jugando como muy, muy rápido en contra por el paso de los años, y la necesidad que encontrábamos de poder compartir, ya no solo, y ahí veo varias partes, ya no solo los archivos que se están generando de nuestras propias investigaciones, sino también todos aquellos a los que habíamos accedido y habíamos podido encontrar y hallar, y que son de necesaria consulta pública y de necesaria recuperación. Así que Archivar Escena Abierta consiste principalmente en un proyecto en el cual se recuperan archivos de muy diversa índole, y cuando digo índole me refiero a lo que incluyen los materiales desde una amplitud inmensa a mucho más concretos, dónde están ubicados, algunos en espacios institucionales, otros tienen que ver con casas particulares, con espacios más individuales, todos alrededor del movimiento teatro abierto. Utilizamos un concepto muy amplio de teatro abierto, en el sentido de que evidentemente no nos estamos circunscribiendo a una fecha concreta, como sea sobre todo el 81, sino también a todo el legado, a todo lo que va más allá de los eventos concretos y alrededor de teatro abierto. En la recuperación de este archivo debemos, en primer lugar, agradecer todo el trabajo de las personas protagonistas que también han querido brindar y han ofrecido y se han comprometido con la necesidad de que esos materiales no se pierdan, o incluso en la amable propuesta de que quizá nuestros ojos vayan a ver de una forma distinta y vayan a saber valorar esos materiales que se están recuperando. Así que a través de estos proyectos de investigación, que ahora se concreta gracias a un proyecto de una beca Leonardo que ofrece el Banco BBVA en España, y que vamos a poder terminar de concluir este año, se han recuperado diversos archivos y finalmente van a tener salida de formas muy disímiles y según las necesidades que cada material nos generaba. Cuando digo esto, y aquí vemos la foto de Julie Weiss, que quizá es uno de los retos más grandes que me he encontrado en el proceso de investigación, que fue encontrar estas fotografías de Julie Weiss, que aquí podéis ir viendo algunas, observar y analizar la magnitud en cuanto a amplitud de todas las fotos que se encontraban, donde, no sé, cualquiera pensaba que en las 50 fotos paradigmáticas que conocemos sobre teatro abierto, que son aquellas, y aquí parafraseo a Julie, aquellas que son muy buenas y que tienen mucha calidad, y no lo pongo en duda en cuanto a elemento artístico, pero dentro de todo ese material desechado lo que nos encontramos es que cada una de las ediciones de teatro abierto fueron fotografiadas, nos dieron un innumerable, pon la foto de antes si no te importa, Rami, innumerable material que nos permite una reconstrucción de las escenificaciones que va mucho más allá de la calidad artística, sino que se introduce en que finalmente, si en teatro abierto formaron parte en el paso de la dictadura y la transición democrática hacia la democracia, formaron parte voces absolutamente paradigmáticas desde el teatro argentino generado desde Buenos Aires. En este caso no solo estamos hablando de los textos que conocíamos, sino también ver las puestas en escena con más detenimiento de cada uno de esos directores. Creo que ya he contado alguna vez, y aquí se ve, por ejemplo, esto seguro, sí, esto es Ruido de Rotas Cadenas, una de las obras de Roberto Alac del 83,
de manera que se puede ver el proceso completo de montaje y ya el valor que de repente mantienen estas fotografías es muchísimo mayor. Estos son los positivos, un término que yo no conocía en absoluto hasta que llegué a casa de Julie Weiss y descubrí que los negativos tienen positivos, que son las fotografías que muchas veces incluso ella podía llevar para que bueno, la gente que le interesase pudiese pedir una copia en grande, ¿no? Para casi una cuestión de compartirlas en pequeñito y que ahora entre todas las fotografías estamos hablando de casi 6.000 de los materiales recuperados y recobrados. En este caso, todo el trabajo con el archivo de Julie Weiss va a quedar felizmente, y voy a repetir eso, muy felizmente va a quedar finalmente guardado dentro del TIPAL, del grupo de teatro y política. Si me equivoco en algún nombre, Ramiro, ¿me ayudas? Que a veces me puedo confundir con los nombres. Cuya investigadora principal es Lorena Bercero y están haciendo todo el trabajo que ya Julie venía realizando con su necesidad y con su deseo de poder salvaguardar las fotografías, pero que finalmente va a quedar guardado en el TIPAL y va a ser de consulta pública en ese espacio, cosa que era necesaria. Solo aclaro ahí, digo, también Ir metiendo. para quienes estén viendo, el TIPAL es un fondo documental que está alojado en el archivo audiovisual del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que fue impulsado, como decía Alba, por el grupo de estudios sobre teatro, política y sociedad en América Latina, que coordina Lorena Bercerro y que, bueno, tiene una serie de fondos audiovisuales que parten de colecciones distintas, que tienen hoy varias entradas vinculadas a Teatro por la Identidad, al movimiento de teatro comunitario, el movimiento de teatro callejero. Ahora se ha sumado también el archivo de Adelmar Bianchi del grupo Catalinas, específicamente dentro de lo que es el ámbito del teatro comunitario, y también el archivo de Julie Weiss, y es consultable en el Instituto Gino Germani de manera presencial. Muchísimas gracias. Eh, sí, bueno, y como también decía Ramiro, pues todo el trabajo que están haciendo no solo en recuperar este archivo, sino además poner en valor y en comunión muchas de las imágenes y además y poder hacer de esta forma una historia gráfica de lo que se va a recuperar y audiovisual, todo lo que tienen, pues era y resulta esencial. En el trabajo también con el archivo de Julie Weiss, lo que sí que se observa es que en esa recuperación, como decía, fotográfica, no solo ponía antes en valor la parte con teatro abierto, la parte con poéticas de escenificación, la parte también con la visualización de la labor interpretativa, del trabajo técnico que estuviese alrededor, de todo un entramado mucho más amplio que permiten ver sus fotografías, por ejemplo, entre otras cosas, cuestiones más olvidadas, como todo lo que ocurrió entre el 83 y el 85 en teatro, vamos a decir, el teatro abierto más callejero, el teatro abierto de las murgas, el teatro abierto que superaba en lo popular la parte más de teatro de texto y que de repente se recupera ahí. Este archivo viene acompañado, esta parte del fondo documental Julie Weiss, que queda en el TIPAL del Gino Germani, se viene acompañada de otra segunda fase que tiene que ver con la recuperación de otros numerosos archivos, en algunos casos recuperación, en otras sistematización y digitalización, pero en su conjunto lo que estamos trabajando por concluir como el Fondo Teatro Abierto, que estará conformado por el archivo de Oswaldo de Aragón, que actualmente se encuentra y puede consultarse como así hemos hecho que nos hemos dedicado a teatro abierto, pues se puede consultar en el GTA, que también fue trabajado por Irene Villagra en sus investigaciones, especialmente en el proceso de la tesis doctoral, y que ahora también se encontrará de forma digitalizada a través de la plataforma Archivos en Uso, que pertenece a la red Conceptualismos del Sur y que están haciendo una labor, de nuevo, encomiable, como también la parte del TIPAL, que es albergar, salvaguardar y poder dar un sentido a todos estos archivos compartidos. Además del archivo de Oswaldo de Aragón, que evidentemente como principal cabeza del proceso de teatro abierto es un material
de incalculable valor y que era muy necesario poder poner, ya no solo por guardar esos papeles que el tiempo va a hacer que se destruyan y por lo tanto digitalizarlo era esencial, sino también para darle un sentido, para darle una organización y para otra cuestión que ahora nos surge por delante, que es lo propio inabarcable de los archivos a los que nos enfrentamos. El material es mucho, muy diverso. Junto al de Oswaldo de Dragún nos encontramos otros muchos archivos que ahora también Ramiro os contará un poco más de esa parte, si te parece bien. Y te dejo eso porque son fotografías recuperadas por ti, creo que lo vas a cuidar mucho más de la información. Pero sí, sobre todo, una segunda parte que veíamos esencial, que era la necesidad de compartir y hacer públicos estos archivos, como en estas acciones que tienen que ver con archivos en uso y con el TIPAL, pero también la necesidad de lo que empezamos a denominar casi como una dramaturgia de esos archivos. Es decir, vamos a tener que determinar de alguna forma entre estos materiales cómo guardar esa información, va a haber un proceso de sistematización, tenemos que asumir que hay una curaduría dentro de cómo vamos a presentar esos formatos y cómo albergar, digamos, dos vertientes, aquella que sea la consulta pública destinada principalmente a investigadores, investigadoras, etcétera, que vayan a dedicarse a estos materiales y que quieran aportar nuevas visiones, pero también su puesta en abierto a la ciudadanía, que más que nunca es necesario involucrarla dentro del espacio de lo académico. Y de esta forma todo el proceso que queremos concluir dentro de la exposición que presente, que dé a conocer todo este proyecto, va a tener una parte en la que indiscutiblemente estamos transitando, determinando y ofreciendo unas lecturas sobre esos archivos. Esta es la que nosotros vamos a ofrecer y otras muchas serán las que puedan surgir de su puesta en abierto, porque también si no sería inabarcable para su llegada a la ciudadanía, de manera que compaginar dos espacios distintos en acciones para darlo a conocer. Como también, y con eso termino, como también comentaba Eugenio a partir de su reflexión y de nuevo citando a Ramiro Manduca como hacía él, el historiador nos enseña muchos aspectos, fue a través de otro artículo de Ramiro donde comenzó a trabajar con un archivo que también conocemos ambos mucho, que es el de Aida Bornik, el concepto a través de Didi Huberman de lo que arde en el archivo, de realmente cómo hay elementos que están llamando la atención, que estamos recuperando desde una lectura determinada y de nuevo compartida. Trazar en una última investigación que hemos llevado a cabo, trazar todo el proceso de exilio de Aida Bornik fue posible gracias a lo que el archivo nos contaba y lo que nos dejaba de contar, la información que se guardaba y aquella que se presentaba como una ausencia. Y desde las miradas compartidas, que no solo es una, sino también, y pongo mucho énfasis en la oportunidad que nos dota el trabajo colaborativo, desde visiones distintas, y aquí era demasiado fácil, voy a poner un ejemplo demasiado tonto, desde la visión argentina de Ramiro, que podía ofrecer desde allí un espacio, hasta cómo yo estaba leyendo la parte más españolizada de Bornik en su llegada, ahí ya había de forma muy sencilla dos puntos de vista diferentes que se estaban compartiendo y todo lo demás. Era aquello que nos dejaba entrever esas páginas del archivo y que poco a poco le dotábamos de un sentido como otros que habrá. Creo que están siendo procesos fascinantes realmente en cuanto a cómo vamos aprendiendo de metodología y de cómo vamos aprendiendo a hacer a través de los encuentros con estos archivos. Bueno, simplemente como para agregar a la clarísima exposición de Alba, sumar que en esta suerte de plataforma que denominamos escena abierta, pero donde van a estar alojados en distintos lugares esta multiplicidad de archivos, como decía Alba, algunos ya tienen su lugar físico, como es el de Osvaldo Dragún, pero que nuestra vocación era también poder generar un modo en el cual esos fragmentos de un movimiento que ha sido narrado de formas eh, singulares, pero con un énfasis muy central, ¿no? En las escenificaciones, sobre todo de los siglos 81-83, pero que en su multiplicidad de acciones, sobre todo en el 84, 85, inclusive en el 86, y también en su incidencia hacia otras artes, como puede ser hacia la danza y hacia la música con los ciclos Música Siempre y Danza Abierta, sobre todo sobre Música Siempre, también hemos logrado acceder a algunos materiales. Entonces, nuestra idea
es poder generar, a partir sobre todo de los documentos que van a ir, que van a estar alojados en archivos en uso, poder trazar ahí, dentro de lo inabordable que es el conjunto del movimiento, sí, una pista de los lugares que nosotros transitamos en nuestras investigaciones y por lo tanto a los archivos ya nombrados se suman algunos fragmentos específicamente de teatro abierto, de lo que está en el archivo de Aida Bornik, eh, que se llama Las Cajas de Aida, ¿no? Su archivo, en algunos de estos materiales que son parte del archivo personal de Ricardo Miguelés, en materialcitos como este que nos han donado personas como Adel Malago y Roberto Perinelli, o fotografías de acciones como estas, ¿no? En la puerta de uno de los conventillos donde comienza el ciclo Otro Teatro con el Grupo Teatro de la Libertad, que proviene del archivo personal de Alvarelos, ¿no? Son formas también de poder iluminar estas otras acciones más fragmentarias, más eh, quizás menores desde los conceptos estéticos que a veces rigen el modo de ponderar una puesta en escena, pero que han sido también muy relevantes en ese último momento del movimiento hacia los años 85 y 86. Entonces, ese conjunto de materiales va a estar dentro de escena abierta y también nos interesa a partir de esta exposición, que es parte del proyecto y que veremos dónde se termina concretando, poder generar una activación de esos archivos en las cuales, bueno, veremos también cuáles son los procedimientos a los que apelamos, pero en sí está siendo un proceso de aprendizaje mutuo muy rico y bueno, y esperemos que recién comience. Excelente, compañeros. Muchas gracias por esa presentación. Siempre ha parecido inmenso el trabajo que están haciendo y ahora he podido, bueno, ver la dimensión más precisa de esa inmensidad porque las distintas inscripciones institucionales, la diversidad de archivos que componen esta traza de la que están hablando a partir de sus investigaciones. Así que bueno, muchas gracias y volvamos a tener más para charlar. Y ahora, bueno, me toca presentar a mí. Yo soy nativa de Meet, no de Zoom, así que ya me va a salir rápido, prometo. ¿Ven bien ahí? Sí, sí, se ve muy bien. Se ve muy bien, bien, buenísimo. Bueno, la propuesta que les quería compartir con ustedes, que ya han escuchado algunas partes de mi investigación y al público que se renueva en YouTube, es el laburo más vinculado a lo interdisciplinar en relación al trabajo del archivo en el Teatro La Luna. Entonces, la propuesta de hoy es el trabajo archivístico en el Teatro La Luna, equipos interdisciplinarios y redes afectivas que no son menores nunca y mucho menos en estos tiempos que corren. Así que en virtud de eso yo quisiera como desglosar qué es lo que estoy haciendo que no está tan estrechamente ligado a mi investigación, pero que surge como una emergente a partir de mis preguntas de investigación de mi proyecto individual y de repente esto se vuelve un trabajo en equipo y en red. Entonces, si lo que yo estaba yendo a preguntar a distintos hacedores que estuvieron trabajando durante el periodo de reconstrucción democrática, de recuperación democrática, en relación a sus políticas de archivo y sus prácticas escénicas. O sea, las prácticas escénicas eh, es algo que me interesa, es algo de saber cómo se ensayaba, cómo se hacía, qué es lo que se estrenaba, qué otras prácticas, además de la producción de obra, estaban circulando en ese periodo, cuáles eran las instancias colectivas, las formas de organización, en virtud de algunos hacedores que podían iluminar distintos ámbitos de las prácticas, lo oficial, lo comercial, lo independiente, la dirección, los roles técnicos, la actuación, la pedagogía. Entonces,
yendo a ver, a preguntarme eso, aparecen fuertemente las políticas de archivo como una práctica, que voy a decir también una práctica que tiene que ver con lo artístico. No vamos a decir una práctica escénica, pero prácticas escénicas que se estaban retroalimentando de las políticas de archivo. Y en particular, aunque yo fui a visitar a Pancho Sarmiento, iluminador del Teatro San Martín, a Chete Cagaglieto y una directora que estuvo circulando en muchos de los ámbitos, muy importante también, también fue a visitar a Mónica Carbone y Graciela Alvarenque. Y cuando digo visitar es literal, quienes trabajamos con hacedores sabemos que vamos a su casa, tomamos el té, el café, el mate y compartimos y empiezan a tramarse ahí también otras redes. Entonces, cuando visito a Mónica y a Graciela, mi pregunta de investigación que tenía que ver con las políticas de archivo eh, hace aparecer otra pregunta que tenía que ver con qué hacemos con esto que nosotras tenemos, Mónica y Graciela, que era un archivo inmenso, que van apareciendo bultos y bultos. Cada ponencia, teníamos 38 bultos la última ponencia, ahora hay alrededor de 42, o sea, van apareciendo cajas y cajas y cajas de fotos, de libretos, de bocetos, de vestuarios. O sea, es una sala inmensa que ahora estamos llevando todo ahí y hay muchísimo material. Pero acá la pregunta sobre qué hacemos con esto no me la hago yo como investigadora. Se la hacen Mónica y se la hacen Graciela, ¿no? Y yo llego ahí y estoy ahí en función también de un rol público que tenemos como investigadores, especialmente si nuestras investigaciones son financiadas con roles públicos. Bueno, ellas tienen ahí una emergente que es compartir eh, y el acceso al archivo. Ya uno empieza como con la red conceptual. Pero a mí me gustaría, no voy a poner el video que es maravilloso, que es Mónica haciendo una performance que habla del archivo que estamos haciendo. Ahí se ve en la penumbra, porque fue una noche en la sala de la luna. Mónica hace una performance y yo fui a ver y me entero de que Mónica está haciendo una performance con el laburo que estamos haciendo del archivo. Entonces, ahí está transcrito un poco el texto y estas son las preguntas que la hacedora, que desde, hay documentos que datan de los años 40, ella ha guardado. Mónica tiene una pulsión del guardar y Graciela tiene la otra pulsión, y las dos conviven en esa cosa que tiene más de Ariana, de la memoria y del olvido, ¿no? Y Mónica dice, ¿qué hacemos con las cosas que tenemos? ¿Qué hacemos con la historia? ¿Cómo podemos permitir que esto se traslade en el tiempo? Nos quedan las cosas arrumbadas como un depósito, como si nada hubiese tenido vida. Estamos aprendiendo una técnica, se refiere al laburo que hacemos juntas, para poder poner orden, para que les quede a los que estábamos mirando, ¿no? Para que sepan de qué manera habitamos la calle, de qué manera nos hemos hecho de Güemes, cómo la luna empezó a ser la una, de qué forma nos pensamos, de qué forma nos hemos registrado, cómo hacemos los teatristas independientes, cómo que hacemos lo que podemos. Entonces, ahí está esto de el legado que ellas mismas en esta práctica archivística han asumido, en esta práctica nueva, ¿no? No la práctica que ellas durante toda su historia han llevado adelante, que es el registro, sino ahora cómo hacemos para que esto siga teniendo vida y para que esto nos quede a las futuras generaciones. Em, y en estas derivas de la investigación es donde me quisiera detener. Digamos, ahí hay una fotito donde están algunas de las compañeras, ahí está Mónica también con su barbijo, hacemos todo a partir de lo que hemos ido aprendiendo, también este trabajo interdisciplinar. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de mi visita individual, yo les propongo a algunas compañeras de mi equipo de investigación en escenas de igualdad eh, que se asomen al archivo a ver si algo de eso les resuena y les interesa para sus propias investigaciones o por la sola curiosidad que, bueno, puede derivar en futuros trabajos. Entonces, Leticia Pacena, Victoria Bacaluso, Pole Yurkina comienzan a participar del proyecto y hay también en nuestro, antes de llegar y empezar a tocar nada, sabíamos por otras experiencias archivísticas que necesitábamos trabajar con archivistas profesionales.
Pero esa búsqueda de una persona que pudiera colaborar con el equipo fue directamente por la vía de democracia y derechos humanos. Y ahí sumamos a Ángela Pacheco, que está trabajando con proyectos de memoria en relación a la dictadura y legajos de estudiantes desaparecidos de la Escuela Manuel Belgrano. Y Ángela trae a otras dos archiveras, a Susana Escobar y a Sofía Brunero, que son especialistas. Entonces ya era una ronda, ya éramos muchas más laburando, y empieza también a ser necesaria la mirada patrimonial en relación a los archivos artísticos, se suma Clarisa Pedrotti, y también aparece la posibilidad de que nuevas investigaciones de estudios teatrales empiecen a alimentarse de este archivo. Esta multiplicidad de miradas de este trabajo interdisciplinar hace que necesariamente empecemos a aprender las unas de las otras y tanto, bueno, es muy loco porque Alba recién decía, bueno, nos quedan los textos, ¿no? Como que si esa fuera la manera natural o tradicional de aprender acerca del teatro del pasado. Y Ángela, que es técnica archivística, o sea, ya no es hacedora teatral, ella dice, bueno, pero acá lo más importante, el tipo documental más importante son las fotos, que creemos que tenemos alrededor de 2000, siguen apareciendo más. Ángela dice, pero acá lo más importante son las fotografías porque dan cuenta de estos eventos, o sea, el acontecimiento, o sea, los textos los tenemos, pero el valor, la misma, bueno, también porque estamos ahí conversando y está Mónica, ¿no? Mónica diciéndonos cuáles fueron las formas en que, de dónde salieron esos documentos. Y ahí aparece una dimensión que me parece sumamente interesante en relación a la tarea técnica, que, bueno, el guante de nitrilo, el alcohol diluido en tal proporción, bueno, toda esta parte más técnica, pero aparece necesariamente una dimensión conceptual vinculada a entender de las prácticas escénicas junto a Mónica, de dónde nace esta foto. Esta foto era una experiencia que hacíamos todos los sábados con las infancias de tal año a tal año. Bueno, entonces entender esa práctica escénica hace que entendamos también el orden original y podamos dar cuenta de ese orden original, y los criterios archivísticos más precisos de esa disciplina están necesariamente en cruce y en diálogo con las investigaciones que llevamos adelante del equipo que tienen que ver con las prácticas. Y la forma en que esas prácticas no las miramos desde una distancia que no esté tomando en cuenta a sus sujetas productoras, que son Mónica y Graciela. Entonces, la conversación se vuelve sumamente, se complejiza, porque no solamente estamos mirando la técnica archivística, pero tampoco estamos mirando exclusivamente las categorías estéticas que nos interesarían ver a las estudiosas de los estudios teatrales, y no es solamente es el laburo que habían hecho Mónica y Graciela de registrar, sino que es la conversación en esta trama de redes, de hacer memoria juntas, donde empiezan a aparecer las maneras de construir este archivo, desde una organicidad, vamos a decir, a un trabajo que han hecho a lo largo de toda su trayectoria. Entonces, eso también requiere decisiones políticas. Esas decisiones políticas hablan de cuáles van a ser los software que vamos a utilizar, si van a ser privados, si van a ser abiertos, cuáles van a ser los documentos a los que se va a acceder, qué es lo que vamos a priorizar escanear, cuáles van a ser los criterios institucionales, no solamente de la circunscripción virtual del archivo, de los documentos que van a estar accesibles, sino también qué será en el porvenir de la materialidad de este archivo y las decisiones que las hacedoras tienen potestad sobre su propio trabajo, y también nosotras como investigadoras tratando en esto de ser orgánicas a este archivo que ha ido a contramano. No es un archivo institucional alineado con intereses hegemónicos, es totalmente contrahegemónico. Basta ver el enclave territorial en el que está, que es una de las zonas que siempre ha sido más desfavorecidas de Güemes, que es un barrio que se encuentra en un proceso de gentrificación tremendo, y ellas han estado ahí desde bueno, el retorno democrático. Y siempre hablan de que trataron de integrarse al barrio y no venir con lo que traían del exilio a proponerle al barrio cómo iba a ser el teatro que había que hacer. Entonces, de esa manera también se recogieron muchas prácticas vinculadas a las experiencias estéticas callejeras que tenían que ver con lo que ya venía pasando.
Entonces, a partir de esto empiezan a aparecer otros proyectos. Ahí está Paula Larroca, Ramiro, la colega Paula, que también está trabajando con nosotras porque los proyectos que estamos llevando adelante se empiezan a multiplicar porque hay que conseguir no solo financiamiento, sino inscripciones institucionales. Y acá se cruzan los intereses. Por ejemplo, el proyecto ALA Archivos es un proyecto netamente archivístico porque el archivo este tiene un valor en sí para esa disciplina. Entonces, funciona para el proyecto, para esa postulación. Como proyecto de extensión en relación al diálogo territorial, también funciona. Entonces, tenemos otra convocatoria en función de eso. Y ahí tenemos dos convocatorias, la beca de extensión, el proyecto de extensión. Después, proyectos doctorales que ya existían y empezaron a incorporar documentación que viene de este archivo como fuente, que no es lo habitual en Córdoba trabajar con la dimensión documental, sino el archivo que transmite el cuerpo, la observación de ensayo, la entrevista. Entonces, empieza a aparecer como fuente de investigación. Y por último, un trabajo más de activación patrimonial, que acá se incorpora Paula, con otro equipo de investigación que está vinculado a artes visuales en relación a los afiches de una de las fiestas callejeras, que es la fiesta de San Juan. Entonces, de repente, esta interdisciplinariedad que nace de la pregunta de las políticas de archivo, que era mi pregunta individual, ya no es más mi pregunta individual, de repente hay una polifonía de preguntas que están permitiendo que esto que Mónica planteaba en su performance de qué hacemos con esto, para que se traslade en el tiempo y para que siga teniendo la vida que tuvo y que fue la documentación de la vida de este teatro. Así que bueno, con esto ya cierro, espero no haberme excedido la coordinadora con los tiempos. Muchas gracias. Gracias, Fua. Qué hermoso todo lo que están haciendo. Nosotros nos tiramos flores entre todos, nosotros somos así. Está buenísimo sentir admiración por colegas y por ver todo el laburo que se viene haciendo. Quizás como para abrir un pequeño diálogo, ya tenemos una hora de mesa, pero para abrir un intercambio entre nosotros. Con Fuala, bueno, habíamos intercambiado algunas cuestiones que se fueron poniendo de manifiesto acá, pero que pensamos que son elementos interesantes para seguir dándole vuelta, ¿no? Entre ellas, la cuestión de las metodologías, creo que por un lado lo que abre el trabajo de archivo y particularmente sus cruces con las artes escénicas son las invenciones, en muchos casos, de nuevas metodologías. La exposición de Eugenio quedaba muy claro, ¿no? Ese cruce que al mismo tiempo también iluminaba desde el lugar de otro de los aspectos que nos interesaba poner eh, acá en conversación, ¿no? Digamos, que tiene que ver con cómo, y que aparecía tanto en la exposición de Eugenio como, bueno, en las otras dos también, y muy claramente en esto último que comentaba fue acerca de cómo el mismo proyecto fue generando nuevas intervenciones que tienen que ver con la interdisciplinariedad que también conlleva el trabajo de archivos, ¿no? Y en este caso metodología e interdisciplinariedad van bastante de la mano. eh, Pensaba justamente en esta vuelta que Eugenio le daba al concepto indicial de indicio, ¿no? De Ginsburg para llevarlo a las imágenes desde las cuales poder reconstruir acciones, ¿no? Entonces es ese conjunto de operaciones donde lo interdisciplinario también nos permite otros abordajes. Em, Al mismo tiempo, así como aparece la escena, también aparece la necesidad de la reconstrucción de un elemento que me parece que tanto en el caso del proyecto Escena Abierta como en el proyecto sobre el Teatro de la Luna, es muy importante, ¿no? Que es la reconstrucción de historias organizacionales, de historias de organización del campo teatral, que justamente en unas jornadas sobre teatro independiente como son estas,
no es menor ponerlo en relevancia porque es parte de una tradición teatral muy importante que es necesario dejar registro, pensando también ese registro y ese archivo como una herramienta quizás para el porvenir. Hoy contamos con una ley de teatro y con un financiamiento para esos modos de organización. Hoy, hoy, 24 de septiembre del 2024, quizás pasado mañana, 26, ya no, puede pasar en este país, entonces también dejar archivo de los procesos de organizaciones, dejar plantadas algunas herramientas que sienten precedentes para las generaciones venideras, en realidad, y ahí me parece que la historia del teatro independiente, como han reconstruido colegas como María Fuckelman, también desde un riguroso trabajo de archivo, tiene que ver también con generar estos archivos de experiencias en las que ese proceso de organización ha sido tan fuerte. Entonces, algunas de estas cuestiones que fui tratando de enlazar, pero que tienen que ver con los elementos también que habíamos conversado con Fuala, me parece que quizás nos permitan hacer una nueva rondita de intercambios. No sé si quieres sumar algo más, Fuá, como para abrir al diálogo y a... También importante, que quizá para nosotros es algo que es lo natural en nuestro trabajo en relación al archivo, pero que a veces cuando conversamos con otros colegas que no es esa su fuente habitual de trabajo, y es que el archivo no está hablando del pasado. El archivo siempre está hablando del presente, ¿no? El archivo, Alba lo mencionaba recién, desde dónde me paro y qué dramaturgia hacemos del archivo. Me paro desde aquí y desde aquí miro los documentos y esos documentos me están hablando, pero me están hablando porque hoy puedo estar escuchándolos desde esta perspectiva, desde este punto de vista, desde esta coyuntura que estamos viviendo. Me parece que nunca va a ser casual que estemos hablando de archivos de la recuperación democrática o durante la dictadura en el contexto que estamos viviendo en Argentina. Entonces, esta recuperación de los archivos y de las formas de organización, como decía Ramiro, es porque nuestra preocupación es el archivo hacia el presente y hacia el porvenir. Eso me parece también como algo que hay que recordárnoslo, en virtud de que no es una perspectiva nostálgica del trabajo sobre el pasado, sino es una perspectiva activa hacia el futuro. Bueno, no sé si algunas de estas cuestiones disparan algún... Me quedé solo asintiendo mucho a lo que decías, bueno, me falta aplaudir en el final, absolutamente. También pensaba con todo el trabajo que, bueno, igualmente con la parte de hacer memorias juntas, pero hay una cuestión también que creo que está traspasando en lo que tú dices y que no sé cómo te lo planteas, que es justamente de nuevo dos perspectivas distintas, la de la persona protagonista recuperando y que tiene como una mirada desde los lugares que fueron pasando en el tiempo a la mirada que le ofrecéis desde el afuera, que también es distinto, pero también genera nuevos diálogos de manera que se enriquece mucho la propia práctica, la reflexión, lo que está ocurriendo justo por la inclusión de otras personas que están acompañando ese archivo. Y también, evidentemente, lo pensaba mucho con tu trabajo, que así lo señalaba, la importancia, pero que no solo tiene que ver con los archivos, pero que en este caso no lo encontramos como especialmente importante. Se protege mucho más aquello centralista, es más fácil que tengamos un teatro nacional, oficial, le podéis llamar en Argentina, que haya guardado y haya preservado, de manera que eso nos genera una historia y ahora también ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que nos saben a pensar y a recuperar y a mantener las otras historias y también esa es la importancia de ir más allá del archivo institucional, que es el que es el único que podía tenerse, digamos. Sí, los dos aspectos son muy fértiles. También les voy a hacer una pregunta a ustedes en relación a algo de esto. Para empezar, nosotras asumimos que estamos trabajando con el archivo del teatro y que las políticas de archivo que este teatro llevó adelante son aquellas que tienen que permanecer en su forma de organización y que si un archivo está hecho en función del funcionamiento del productor, entonces las prácticas que son el funcionamiento de la productora eh, van a poder ir haciendo espejo, digamos, por ejemplo, el cuadro de clasificación, digo, los distintos instrumentos archivísticos. Ahora bien,
hay algo que pasa en la autorreflexión, digamos, Mónica quizá nos estaba preguntando ciertas cosas hasta que nosotras fuimos y se las preguntamos. Por ejemplo, el otro día encontramos una reseña de lo que la Luna decía de sí misma, del Teatro de la Luna decía de sí mismo en el año 93. Entonces, eso nos servía para ver de qué año habían estrenado tal obra. Bueno, estábamos ahí reconstruyendo y le preguntaba a Mónica, Mónica, ¿para qué escribían esto? Y ella se quedó pensando un rato, digamos, ¿para quién lo escribíamos? ¿Era para nosotras? Dice, no, esto era para contarle al Estado y buscar fondos, digamos. Entonces, como la pregunta va alumbrando la propia práctica también. Entonces, ahí me parece que ese es nuestro rol en esta instancia. Lo que no quiere decir que después nosotras en nuestras investigaciones no hagamos nuestras propias lecturas, nuestros propios recortes. Pero ahora estamos dejando hablar las propias políticas de archivos del Teatro de la Luna. Y en esto, ay, no me acuerdo cuál es otra dimensión que dijiste, Alba. Em, Iba en lo mismo, pero estaba como en la parte también de la recuperación de archivos que no sean institucionales en este caso, que no sean claro, asociaciones. y en eso les pregunto a ustedes. El Archivo Histórico Provincial tiene un resguardo grande del trabajo del propio Estado en relación al teatro, pero los archivos independientes se encuentran dispersos y en franca deterioro, digamos, de los archivos porque están en manos de los agentes privados, digamos, de los propios productores. Eso requiere un trabajo urgente y serio y consolidado con equipos. ¿Por qué? Porque pueden suceder estas tragedias archivísticas del desmembramiento de los archivos, algo que sí está sucediendo. Entonces los archivos empiezan a perder su forma, sus posibilidades de hacer lecturas en el diálogo entre los documentos. Entonces eso requiere, bueno, que nos pongamos manos a la obra, que busquemos financiamientos y que tratemos de guardar en los espacios públicos que por ahora son la universidad, los institutos de CONICET, algunas articulaciones con el Instituto Nacional del Teatro, digamos, esa es la búsqueda. Y ahí yo les preguntaba, porque pensaba mientras contaban que que veo como una constelación de archivos que ustedes están uniendo como si fueran dibujos de griegos de las constelaciones. Digamos. Esos criterios para poder decir, bueno, esto es en la escena abierta empezaron a hablar porque ya se desdibuja el evento teatro abierto para poder hablar, conversar con otros archivos. ¿Cuáles son los criterios que están teniendo para reunir? Em, y de alguna manera terminar hacer una curaduría de esta reunión, ¿no? Eso me queda como pregunta. Aquí, Bueno, y decir, aquí podría responder mejor Eugenio que nadie. no, 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 no. Em, digamos, los criterios para mí se circunscribieron y fueron abriendo también la posibilidad de poder indagar archivos que en una primera instancia no tenía pensado relevar y que en algunos casos no sabía ni que existían, o si sabía que existían, no sabía que podía encontrar cosas que fueran significativas para mi investigación. Y eso fue producto de una serie de interrogantes que fueron surgiendo a partir del encuentro con los documentos, con los primeros documentos, digamos, ¿no? Es decir, obviamente uno podría pensar en ese sentido que el documento es también portador de una serie de preguntas que uno no tiene del todo formuladas a priori, ¿no? Y eso va trazando un recorrido y la necesidad de poner en diálogo ciertos archivos con otros, ¿no? Los dos criterios, en principio, con los que yo trabajé tenía que ver con las trayectorias, digamos, y pensar cómo, lo que nombraba antes, ¿no? Cómo el dispositivo represivo incidió, ¿no? De manera diversa, tanto en la producción como en la trayectoria, es decir, en la inserción de estos directores y de estas directoras en los diversos circuitos de producción. Y una segunda pregunta orientadora tenía que ver con, bueno, cómo intentar, aún en su parcialidad, establecer hipótesis de lectura que permitan dar cuenta de la dimensión estructural de estos espectáculos, digamos, ¿no? Em, Diría que en todo caso el aspecto por la reconstrucción de las trayectorias y la manera en la cual esas trayectorias dialogaban a veces con fenómenos que trascendían el recorrido individual de los directores y las directoras fue lo que me llevó
a transitar por archivos que no había tenido en cuenta en una primera instancia, ¿no? El caso del Archivo Nacional de la Memoria, por ejemplo, el caso del archivo de la Biblioteca de la Legislatura porteña. em, Sobre todo, bueno, o inclusive también materiales hemerográficos que no necesariamente aludían directamente a mi objeto de estudio específico. Em, entonces creo que sí, que en principio son las preguntas que uno se formula inicialmente y después las que el propio documento va generando, ¿m? Las que guiaron ese recorrido que sí, que sigo pensando que es complejo y que es, sí, que es un recorrido que implica caminar a tientas todo el tiempo y como nadar un poco en la oscuridad, digamos, ¿no? Es un poco perderse en una ruta a las 4 de la mañana con una linterna muy chiquitita. Y de ahí ir juntando. Digo, me parece que esa sensación está muy presente, digamos, ¿no? En- a la hora de organizar archivos y de posibilitar que esos archivos den cuenta del problema que uno se planteó en la investigación. Y después, digamos, algo que pensaba en relación a lo que describían ustedes es cómo también hay mucho archivo privado que demanda la necesidad de sacarlo a la luz, de abrirlo, de ponerlo en diálogo también con documentos que están tal vez en archivos más institucionales, pero que sin duda los archivos privados, para mí por lo menos, fueron el lugar en el que encontré cosas que no pensé que iba a encontrar, digamos, ¿no? Y que demandaría a futuro sí, un ejercicio más sistemático de salir a buscar esos archivos, de poder aunarlos, organizarlos, catalogarlos. Eh, Creo que en todo caso la voluntad de digitalizar los archivos podría ser también como un motor para salir a buscar eso que sabemos o que suponemos que está en algún lugar, pero que en principio no tenemos acceso, ¿no? Y por otro lado, digamos, también pienso en la trascendencia que tuvo para mí, eh, sí, que tuvo para mí sobre todo la construcción de testimonios orales, digamos, ¿no? Y cómo también la necesidad de construir un archivo oral del desarrollo del teatro independiente en sus diversas variables es una cuenta pendiente y que podría nutrir bastante también la posibilidad de pensar en el recorrido del teatro independiente en tanto movimiento, digamos, ¿no? Em, Eso. Sí, totalmente. Esto último, sobre todo en un año donde, no, como en los últimos meses tuvimos pérdidas como la de Roberto Tito Cosa, la de Raúl Serrano, un poco más más lejos, bueno, más cercano acá, la de Jorge Rivera López, ¿no? Como una serie de referentes, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, muy relevantes. Es interesante esta propuesta, ¿no? De una construcción de un archivo de historia oral sobre el teatro independiente. Quizás para ir también a la pregunta de Fuala y no sé si quizás para una de las últimas cositas que nos quede, eh, por decir acá, pero yo pensaba también en relación a lo que decía Eugenio, bueno, la entrevista como un acceso a ese otro archivo, ¿no? Porque muchas veces llegamos al archivo personal, primero porque nos entrevistamos a esas personas, como decía Fuala también, ¿no? Y es esa entrevista la que nos habilita ese acceso, ese conocimiento a un archivo personal que al mismo tiempo, en la misma metodología de la bola de nieve, nos puede permitir tener una foto o un volantito que active otra siguiente entrevista y que nos enriquezca, ¿no? La posibilidad de ir desarrollando esa investigación que también tiene que ver con las lógicas de la historia reciente, ¿no? Y en cuanto al modo en el cual el archivo de escena abierta lo venimos tratando de pensar o organizar, por un lado, y acá Alba me podrá
corregir o aportar, pero creo que por un lado tiene una lógica de fondos más personales, ¿no? O sea, como organizar a partir de, de donde provienen, de su origen, eh, y desde ese lugar tratar de, o al menos así venimos pensándolo, ¿no? Y organizando lo que vamos teniendo. Organizarlo primero por su, digamos, por sí, su origen, en este caso por el archivo personal, por ejemplo, de Osvaldo Dragún, o el archivo personal de Ricardo Miguelés, etcétera, pero al mismo tiempo, cronológicamente, entonces, que los materiales, que en la búsqueda que también permite, ¿no? Porque ya esto es pensándolo también bajo la plataforma, por ejemplo, Archivos en Uso, que permite cruzar, entonces que esos materiales también puedan estar organizados cronológicamente. Entonces, que los archivos de Teatro Abierto en 1983 aparezcan en la búsqueda y que permitan acceder, no sé, a los materiales que provienen del fondo de Dragún o de Aida Bornik o de no sé si tenemos alguno más del 83, pero bueno, del 85 sí, no sé, Callao o Migueles o Adel Malago, pero que sea un cruce de esas dos dimensiones. Por un lado el origen y por otro lado lo cronológico, en principio, pero bueno, eso es, no sé si Alba. Sí, que me gustaba mucho que Fuera utilizaba la palabra constelación, porque justamente el otro día también nos encontrábamos en reunión en torno a este proyecto y era el término que salía, porque también en sí mismo el teatro abierto tiene algo de esa idea de constelaciones, de los diferentes elementos tan diversos que se van uniendo, las personas que se van conformando. Y también ha habido diferentes respuestas que creo que tienen muchísimo que ver con el trabajo archivístico y pongo algunos ejemplos. En el caso de Julie Weiss, nuestro interés podía ser únicamente acercarnos a la fotografía de teatro abierto, pero hay casi una responsabilidad que era, ella ha seguido fotografiando hacia los 80, de manera que era fácil hacer ese traspaso para decir, bueno, si bien lo que va a quedar en Tipal pareciera que solo va a ser lo de teatro abierto, al final hay una amplitud que el archivo te está reclamando y que no puedes dejar que ese material ahí nos empieza a desbordar, pero en esa idea de constelación es como una respuesta necesaria que había que dar. En el caso, sí, del Fondo Teatro Abierto hay como un elemento donde todo lo que tenga que ver con el archivo de Dragón, ojalá haya más digitalizaciones y también así esperamos, pero solamente nos estamos ciñendo a situar lo que tiene que ver de manera concreta con Teatro Abierto. Y también buscamos, y ahí también muy unido a todo el trabajo archivístico que está realizando Eugenio, evidentemente, pero todo el trabajo de investigación hacia las puestas en escena es la mayoría de estos, bueno, es la propuesta de poder pensar en, al final, toda la conclusión es positiva, que sea con esa idea de constelación, pero que sobre todo tiene que ver con cómo un archivo se va alimentando a otro y cómo la cadena no termina de completarse. De manera que las fotografías pueden ser interpretadas de una visión, pero de repente acompañando con otras puestas en escena, por ejemplo, del Pairo, están como alimentando y posibilitando que otros archivos se enciendan. Así que ahí vamos también tomando continuamente decisiones que tienen que ver con pura metodología, pero que vienen de los reclamos y las necesidades. Y estaba pensando en la idea de las entrevistas que mencionabais, que, bueno, para mí fueron absolutamente reveladoras y en el caso, y siempre cuento esto, pero cuando Raúl Serrano me cuenta su escenificación de El Nuevo Mundo de Sommelier en el 81, es cuando yo entiendo un valor político que iba mucho más allá del texto. Y era ese final donde, gracias a su relato, pero sobre todo en esa idea de lo oral, de las memorias compartidas y los archivos, era también como Raúl Serrano hablaba de otras escenificaciones del momento, cómo él rememoraba. Me parece un valor incalculable realmente porque hay un elemento de lo compartido en pensar cómo son, bueno, poéticas de dirección en este caso, que están contando de un espacio a otro y que es esencial para despertarnos también lecturas del presente. Solo una mención más que me parece que es súper relevante en esto es que el trabajo con el archivo de Julie Weiss para que esté disponible en el Tipal lo está realizando Laura Bauer, que es una compañera del grupo de Teatro y Política y que, bueno, esa sistematización la está haciendo ella en relación, en vínculo con Julie y la idea es poder presentar ese fondo a fin de año.
así como también a principios del año que viene, la idea es que pueda estar disponible en archivos en uso los materiales digitalizados de Teatro Abierto. Bueno, me parece que estamos cerrando nuestra mesa, Rami. Sí, estamos cerrando, exactamente. Me Estamos siento medio cerrando. conductor de un programa que no tengo, pero bueno, como ahora hay tantos streaming, mira, capaz que podemos armar un canal de streaming que sea ¿Me de vas a poner Archivos. teatro. musiquita de final? Le vamos a pedir a Betina que nos ponga una música. Totalmente. Y, Bueno, y acá como conductores nos pasamos la pelota para ir cerrando esta mesa. Les agradecemos muchísimo a los colegas, a Eugenio, a Alba, a Betina, a María Fuckelman, a Paula Ansaldo y a las demás compañeras que están organizando estas jornadas, las terceras jornadas. Jornadas que nos han visto crecer como investigadores, ¿o no, Eugenio? Desde sus primeras hasta estas terceras, así que agradecemos mucho y a quienes estén mirando, bueno, nos pueden dejar comentarios, nos pueden buscar, nosotros estamos acá conversando, así que es eso también, estos espacios hay que pensarlos también como un puente a compartir nuestras investigaciones, así que bueno, estamos en conversación. Rami, no sé si querés compartir algo más. no, perfecto. Hermoso tu cierre, fue. Bueno, Bueno, hasta luego gracias. entonces. Gracias.